Hola, buenos días a todos. Tenemos aquí una mesa que yo creo que os puede interesar mucho y quiero que os sintáis bienvenidos y en todo momento podéis hacer preguntas que nos encantará. Y no hay preguntas malas, todas las preguntas siempre son positivas y muestras de interés, ¿no? Somos 4 escritores, pero sobre todo los que van a hablar son mis compañeros, porque ellos van a hablaros de una posibilidad dentro de la escritura que es también está relacionado con las artes escénicas, con el teatro, con el cine, las obras de ficción y también los documentales. Entonces, bueno, paso a presentarlos. A mi lado está Isabel Burgos, que viene de Panamá, novelista, pero también dramaturga y actriz y relacionada con el mundo del teatro, ¿no? O sea que ser escritor no es solo estar escribiendo solo en tu cuarto, que también, sino también es entrar en actividades sociales, entrar en grupos, mover proyectos juntos, ¿no? Aquí está en el final Carol Zardeto, que es también escritora y también ha trabajado en, por ejemplo, es guionista de documentales y ha llegado a hacer algo para mí que cuando leí su biografía me pareció tan exótico como un libreto de ópera. Todo eso está dentro de las funciones de un escritor. O sea, quiero un poco en eso que se amplíe vuestra visión de lo que realmente es escribir, ¿no? Y tenemos también, bueno, Carol es de Guatemala, al igual que Arnaldo Gálvez Suárez, que también novelista y también guionista, notablemente de una obra de César Díaz, Fidelidad, que no sé si se ha estrenado ya, todavía no. O sea, que a lo mejor tenéis preguntas sobre qué consiste escribir un guión, es más difícil que escribir o no, o una obra de teatro o un documental. Todas esas son cosas que creo que pueden suscitar vuestro interés, eso esperamos. Entonces voy a darles la palabra a cada uno por turno y luego hablaremos un poquito de cuál es la situación de las artes escénicas en Centroamérica, ¿no? Que ellos pueden esbozarnos algunas líneas generales de identidad de este proceso. Entonces empezamos con Isabel Burgos, de Panamá, como he dicho, que os va a hablar un poco de la literatura y de teatro. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Lo primero que voy a hacer es ponerme de pie. Cuando uno es director de teatro y está en un escenario, siempre está pensando que todo el público pueda ver el movimiento que hay en escena. Entonces siento que si estoy sentada acá atrás, los de atrás no me ven y los chiquitos acá no me ven, así que me voy a parar aquí, además para estar más cerca de ustedes. Yo cuando tenía la edad de ustedes quería ser cantante. En América eran los 80s, el pelo y eso. En América estaban de moda los grupos de pop mexicanos, de chicas, y yo soñaba con ser una cantante. Pero la vida siempre me va llevando a hacer cosas como las que yo soñé, pero diferentes, otras. Al final terminé siendo actriz de teatro. Cuando entré a la universidad a estudiar comunicación social, que fue lo que estudié, me metí en el grupo de teatro de la universidad y ya, más nunca me pude desenganchar. He seguido una carrera de teatro larga, 30 años haciendo teatro, y me ha tocado hacer desde actuar, dirigir, barrer el escenario, trapear el escenario, sacudir el escenario, cortar los boletos de la entrada, todo. Porque el teatro es un trabajo que requiere mucha gente y somos muy pobres, así que uno tiene que hacer varias cosas. Y una de las cosas que me ha tocado hacer es escribir teatro, por la propia necesidad del mercado. Parece increíble, pero la propia necesidad del mercado me ha llevado a escribir. ¿Por qué? Porque pues, se empezaron a apretar las leyes de derecho de autor y ya no podíamos robarnos un texto de un escritor de otro lado y montarlo y cambiarle el nombre. Ya teníamos que pagar. Y en mi sociedad, porque también soy socia en una sala de teatro, decidimos que ya no podíamos seguir infringiendo la ley, que nos iban a llevar presos y que mejor era que nosotros mismos empezáramos a producir nuestros textos. Y así empecé a escribir.
Y con suerte, porque pues ya yo llevaba tiempo escribiendo cuentos y en la larga carrera teatral que llevaba me había hecho leer mucho teatro, así que comprendía bien. Es como cuando ustedes tendrán una serie favorita. Por ejemplo, a mí me gusta una serie americana que se llama La Ley y el Orden, ¿saben? La de los policías en Nueva York, que siempre hay un no sé qué. Ya cuando uno ha visto las 20 temporadas de La Ley y el Orden, ya uno se sabe el truco, ya uno sabe, ahora viene el giro en la historia, ahora van a hacer que uno crea que el asesino es fulano, pero en verdad ese no es. O por ejemplo, cuando desde el principio de la serie uno ve a un actor famoso, ya tú sabes que ese va a tener un rol importante. Probablemente ese sea el asesino. Uno empieza a aprenderse los trucos. Pasa lo mismo con cualquier lenguaje. Uno empieza a aprenderse los trucos. Y de tanto leer teatro, me fui aprendiendo los trucos. Y cuando pasé del cuento al teatro, no me fue tan difícil. Claro que me tuve que preparar y estudiar y cometer errores, hasta que, bueno, más o menos aprendí, pues. Y bueno, he tenido suerte, me he ganado 2 premios nacionales en dramaturgia, han puesto mis obras y han tenido, pues, buena acogida por el público, sobre todo las que tienen que ver con la memoria. Porque resulta que en Panamá, que yo no sé si ustedes lo ubican en el mapa de América es gordo arriba, gordo abajo y tiene una cinturita. Panamá es la cinturita esa, es un país extremadamente delgadito, solamente 80 kilómetros. Los 80 kilómetros es lo que atraviesan el canal de Panamá. Y porque por nuestra posición geográfica hemos sido ruta de tránsito siempre, desde que el hombre llegó a las Américas y transitó de Norteamérica a Suramérica hasta hoy. Ustedes saben de la crisis migratoria que hay, de gente que viene caminando de Suramérica, pasa por la selva del Darién, que es entre Colombia y Panamá, y sigue en su camino hacia Estados Unidos. Seguimos siendo una ruta de tránsito. Ese mismo pensamiento de que somos un país de tránsito nos lleva a olvidar las cosas, porque siempre pasa, todo pasa, siempre hay una nueva cosa. Y conservar la memoria es una lucha grande que tenemos. Y a través del teatro lo hemos podido lograr, es un buen gancho para que la gente resista a la pérdida de la memoria. Entonces, mis obras tienen mucho que ver con cosas del pasado, cosas que pasaron en Panamá con la zona del canal, con nuestra relación con los Estados Unidos, y que los muchachos de la edad de ustedes no tienen idea. No tienen idea porque no conservamos esa memoria. Entonces, el teatro es una buena herramienta para eso. Porque uno lo ve claramente, estás viendo lo que está pasando y los muchachos se quedan pensando, yo no puedo creer que esto era así. Y bueno, sí, era así. Así que, bueno, esa ha sido mi carrera en teatro como dramaturga. Pues además, como les digo, soy cuentista. Así que, bueno, esa es mi participación. Quedo a su disposición para preguntas al final. Estupendo, muchas gracias, Isabel. Le voy a pasar la palabra a Carol Zardeto y que ella nos cuente cuál es su experiencia en esta fascinante carrera de ser escritora y las artes escénicas. Bueno, la verdad es que yo vengo de Guatemala, ya que estamos para ubicarnos geográficamente. Ahí está la cinturita de Panamá y cerquita de México, abajo está Guatemala. La verdad es que toda esta región mesoamericana de México, Guatemala, fue cuna de civilizaciones impresionantes, ¿no? Realmente unas civilizaciones con un pensamiento muy distinto, extraordinariamente sabio, profundo y que fue devastado. Por muchas razones, ¿verdad? Por las inestabilidades propias del lugar y luego por la conquista. Esta situación de esta región hace que haya unas capas muy interesantes y muy profundas que explorar, ¿verdad? O sea, no es tan fácil comprender a estos países si no se adentra uno en toda estas capas diversas de la historia, de la memoria, de todo lo que ha sucedido en esta región.
Y yo creo que esta es una de las razones que motiva mucho a los escritores de este lugar de donde nosotros venimos, ¿no? De Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Centroamérica. Yo empecé desde muy joven a estar súper enamorada de la literatura por una razón, y es que me permitía vivir otras vidas, ¿verdad? O sea, agarrar un libro y de repente no estar ahí encerrada en la casa aburrida, sino que estaba metida, qué sé yo, en la Revolución Francesa, o estaba enamorada de un pirata, o qué sé yo, ¿no? O sea, me parecía muy fascinante la posibilidad de un libro, de que lo abres y te metes en otros zapatos y eres otra persona, ¿verdad? Este viaje que me ofrecía la literatura siempre me pareció muy lindo, y me costó mucho llegar al punto de no ser yo la lectora, sino ser yo la escritora que hace imaginar, ¿verdad? Y creo que una de las razones que a mí me motivó a sentarme en ese otro lugar de la literatura, que es la del escritor, es intentar comprender esta compleja historia de mi país, ¿verdad? Y la novela es algo que es muy solitario, es un trabajo solitario, es un trabajo individualista totalmente. Está uno solo frente a una pantalla en blanco muchísimas horas, contigo mismo, dándole vueltas a muchas ideas. A veces sin ni siquiera pensar en el lector, porque no es cierto que el escritor esté ahí sentado pensando en quienes lo van a leer, sino que está sentado en un monólogo o un diálogo, si ustedes quieren, pero con uno mismo, ¿verdad? Con sus propios conflictos en relación al espacio o a la vida que te ha tocado vivir, tratando de entender cosas, con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Digamos, de este trabajo tan solitario pasar a un trabajo en equipo que se hace a través del cine es una cuestión bien compleja para un escritor. Creo que es muy desafiante. A mí me sucedió que después de publicar mi primera novela empecé a tener mucho interés por otras narrativas, otras maneras de narrar. O sea, sentarse a escribir una novela era una forma de narrar, pero habían otras. Entonces yo quería explorar el cine, me fui a estudiar guionismo a Nueva York, intenté hacer un guión en este taller y ahí es donde uno como escritor te das cuenta que es otro el lenguaje, o sea, no es, como yo escribo, puedo escribir un guión, no. O sea, el lenguaje del cine es un lenguaje muy concreto, ¿verdad? Y uno tiene que empezar ya no a depender de tu misma herramienta, porque el lenguaje es, digamos, es una manera de convocar a la imaginación. Si un escritor dice aquella puerta maravillosa que abría la entrada al imperio persa, qué sé yo, cada uno de ustedes se va a imaginar una puerta diferente, pero cuando uno hace cine, ese no es un elemento, ese lo va a decidir el director de arte, eso no es, ¿no? Entonces tú tienes que buscar otras herramientas como guionista. Muy desafiante cambiar, digamos, esos registros, y al final el cine tiene muchísimos problemas relacionados con financiamientos y la participación de todo un equipo de trabajo, y uno termina, no sé, relativamente frustrado. Pero ya con esta acreditación de haber estudiado guionismo, etcétera, cuando yo volví a Guatemala me ofrecían mucho trabajo para cine documental, que tiene una lógica completamente distinta, porque el cine de ficción tú estás buscando, puedes armar tu historia, la historia que tú quieres contar. En cambio, en el cine documental tú vas a encontrarte con la vida y que la vida misma te relate esas historias. Y ese encuentro con el cine documental para mí me cambió muchísimo la vida, ¿no? Porque el cine documental te lleva a conocer gente que nunca te hubieras imaginado. Recuerdo que uno de los primeros trabajos que yo tuve fue con unos pescadores artesanales en el Caribe de Guatemala. O sea, nos pasamos un montón de tiempo conviviendo con los pescadores, gente que yo jamás hubiera platicado con ellos, pues porque no forman parte de mi entorno.
Y de repente te empiezas a descubrir que esta gente que no ha ido a la escuela, que tienen una educación muy básica, si tú quieres, tenían una sabiduría tan profunda. Sabían muchas cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Y yo no iba ahí, digamos, en una situación de, bueno, yo soy la académica. No, al revés, yo iba ahí a aprender cosas, ¿no? A recibir de ellos una comprensión del mundo, una sabiduría, no sé, me empezó a reeducar, digamos, de que realmente la poesía está en la gente, las verdades la tiene la gente que vive las experiencias. Y después de eso he tenido muchas experiencias en cine documental. Una de ellas la viví en Cuba, que ahí sí ya fui a estudiar yo cine documental a una escuela muy famosa que se llama Santiago de los Baños, que fue fundada por García Márquez y Fidel Castro. Bueno, fue un proyecto de cine latinoamericano que se hizo. Y bueno, la escuela es una tradición, es una experiencia hermosa estar ahí. O sea, la gente tiene mucha mística. Ha llegado a esa escuela, bueno, todos los grandes cineastas del mundo han pasado por ahí. Pero nos llevaron a hacer un documental en un pueblito chiquitito, que como de 2 o 3 calles. Y bueno, ahí busquen un tema, ¿verdad? Y todos estábamos totalmente desorientados en un lugar que no conocíamos, hallar un tema de cine documental. Y sin embargo, las historias están ahí. Poquito, o sea, caminamos 2, 3 cuadras y ya nos estábamos encontrando con cosas, con temas. Y esa experiencia fue para mí muy importante porque, digamos, logramos encontrar a esta familia de gente que había participado en la revolución y que ya un hombre de 70 años con su esposa, viendo toda la historia de lo que había pasado y retroalimentándonos de cómo sentía un antiguo revolucionario ver, digamos, la decadencia de lo que había sucedido, ¿no? Y cómo se siente un ideal traicionado. Entonces, esa historia a mí me impactó mucho y miren cómo es de interesante que esa experiencia de cine documental, porque sí hicimos un documental de esto, se terminó convirtiendo en mi última novela. O sea, cómo hay estos vasos comunicantes entre una cosa y otra y cómo las novelas no nacen exclusivamente de la imaginación de los autores, sino que nacen de la vida misma, ¿no? Las historias están ahí. Lo que uno necesita es una mirada que sea capaz de ver esa historia, ¿verdad? Yo doy clases en la universidad de cine, de guión cinematográfico, y los chicos dicen, pero es que no hay historias, yo no sé qué historia contar. Yo quisiera escribir una historia, bueno, y se les ocurren cosas así complicadísimas de astronautas o de cosas muy enredadas que ni siquiera conocen. Yo les digo, ¿por qué no miran alrededor de su vida? O sea, de lo que ustedes sí conocen, de lo que están viviendo, de la gente que está a su alrededor, ahí, en ese lugar, ahí está la historia que ustedes necesitan contar. Así que si a ustedes les gusta el cine, si ustedes quieren hacer cine, empiecen a desarrollar una mirada que sea capaz de encontrar estas historias en esos entornos cercanos, porque la riqueza está ahí, ¿verdad? No necesariamente en estas Game of Thrones o una cosa así complicadísima, ¿no? Así que bueno, ahí lo voy a dejar por el momento. Muchas gracias, Carol. Y ahora le paso la palabra a Arnoldo Gálvez Suárez, que va a hablarnos también del guión y de sus actividades como escritor. Muy bien, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por recibirnos y hacernos sentir como en casa. Sí, yo quisiera retomar de hecho algunas ideas de lo que ha contado tanto Carol como Isabel, en el sentido de que cuando uno empieza a meterse en estos asuntos, me parece a mí que empieza de manera muy intuitiva, con pasos inseguros, sin saber muy bien lo que está haciendo. Y a lo mejor es verdad, y creo que esta es una idea que todos los escritores suscriben,
que uno en realidad lo que empieza es leyendo, uno empieza experimentando las historias de otros, uno empieza viviendo esas historias y muy pronto, sin saber muy bien cómo, de manera muy intuitiva, sin que haya un proceso demasiado claro que ocurra detrás, uno comienza a escribir y uno comienza a emular y a imitar esas lecturas que ha ido teniendo. Me parece que ese es un rasgo bastante común entre los escritores y lo mismo me pasó a mí. Pero muy pronto además me di cuenta que la escritura no necesariamente tenía que ser esta idea de un escritor encerrado en su habitación, en soledad, escribiendo su obra, que es necesario, digamos, así se escriben los libros, entre 4 paredes y uno solo, sin estar en grupo ni consultando con nadie más, y al final el último responsable de lo que uno escribe es uno mismo, y estás encerrado y en soledad. Pero el acto mismo de escribir me permitía 2 cosas. Primero, una manera de ver el mundo y de verme a mí mismo y de ver la propia vida. Cuando uno comienza a escribir, empieza a comprender la realidad a partir de la propia escritura, empieza a ver la vida de los demás y la suya propia en términos narrativos. Empieza a tratar de ver aquí hay una historia. Es un poco como los fotógrafos. Yo he estado viendo tanto a los fotógrafos que están cubriendo el festival como a Daniel Morsinski, que siempre está viendo la luz, tiene una manera de ver, de poner los ojos muy particular. Y a lo mejor nosotros no estamos viendo eso, no tenemos esa mirada. Y con los escritores ocurre un poco lo mismo. Conforme uno empieza el ejercicio de la literatura y de la lectura, comienza a ver donde antes no veía. Comienza a ver cosas que antes simplemente se le pasaban por alto. Y de esa manera de mirar empieza a surgir los elementos que más tarde se van a convertir en los libros que uno escribe. Pero el otro asunto es que me permitía eso mismo, no estar necesariamente encerrado escribiendo la obra, sino el hecho de comenzar a escribir me permitía vivir más. La escritura de libros se convertía, además del valor que tenían en sí mismos, se convertían en una excusa para salir al mundo y comenzar a meter las narices en asuntos que de otra forma no los habría metido, comenzar a hacer preguntas, comenzar a ver realidades, comenzar a investigar, comenzar a ver. Carol ha dicho una cosa que es verdad en general, pero con la que yo, al menos en mi experiencia particular, estoy un poquito en contra. Siempre se recomienda a los escritores que escriban sobre lo que conocen, sobre aquello que está en su entorno, sobre lo que saben. A mí me ha ocurrido eso, es verdad, pero también me ha ocurrido lo contrario. Me ha ocurrido el deseo de escribir precisamente aquellas cosas que no sé y que me permite salir al mundo y eso, meter las narices en realidades que de otra manera no las habría metido porque tengo la excusa de la escritura. Entonces la escritura se convierte, por supuesto, en un fin en sí mismo, pero también en una excusa para indagar. Y en ese proceso de salir al mundo, de vivir más, de vivir vidas posibles, de vivir a través de las vidas de otros, uno descubre cuestiones sobre sí mismo que a lo mejor no habría descubierto si no fuera por la escritura misma. Y en ese proceso yo terminé escribiendo algunos libros, uno de los cuales lo leyó un cineasta amigo y me dijo tenemos que convertirlo en película, lo cual siempre resulta muy atractivo hasta que uno conoce en realidad en lo que se está metiendo, porque la escritura para el cine es muy distinta a la escritura literaria. Digamos, en el mundo de la literatura, el lenguaje, las palabras, la manera en que uno utiliza las palabras son ya un fin en sí mismo. En la escritura para el cine no. En la escritura para el cine las palabras importan poco y lo que uno escribe tiene que poder ser visto. Y todo aquello que no se pueda ver, todas esas reflexiones, todas esas metáforas, todos esos recursos que uno tiene como escritor, no valen nada a la hora de escribir un guión. Entonces, claro, uno se sentía muy orgulloso de su libro, de sus reflexiones literarias, de sus frases perfectas, de sus juegos lingüísticos, etcétera, y a la hora de trasladar eso a un guión cinematográfico quedaba todo fuera y era un proceso realmente muy difícil. Y yo además apenas estoy comenzando a transicionar en ese mundo, ha sido un proceso muy difícil, y luego enfrentarse con, de nuevo, y aquí es donde yo entro en mis propias contradicciones,
el deseo de salir al mundo, el deseo de ver la realidad con otros, pero también aprecio mucho la posibilidad de que yo soy el último tomador de todas las decisiones en el momento de escribir. Cuando uno se transita al cine ya no, hay un montón de gente involucrada, hay un montón de opiniones que hay que tomar en cuenta y sobre todo hay un presupuesto. Es decir, uno en una novela puede meter lo que le da la gana, la imaginación es el límite, y luego si pretendes hacer eso a la hora de escribir un guión con presupuestos limitados, etcétera, bueno, siempre llegará un tipo que te diga, sí, está muy bonito, pero eso simplemente no se puede hacer porque eso nos cuesta mucho dinero. Ha sido una gran idea, pero el dinero y el presupuesto te la destruye en absoluto. Y esa es una lucha que, claro, en un ambiente con las limitaciones que tiene, por ejemplo, el cine centroamericano, es particularmente importante, pero yo creo que esa es, en general, la tensión que tiene el cine aquí en cualquier parte del mundo. Es decir, la tensión entre la imaginación, el deseo, las expectativas y el presupuesto. Y el presupuesto viene a ser como el gran aguafiestas. Pero para alguien que viene de la escritura de ficciones, de estar encerrado en su cuarto, de lidiar solamente con el papel, bueno, puede ser un proceso por lo menos traumático. Sí, muy bien. Bueno, un poco así para preguntarnos un poco a vosotros. ¿Hay lectores aquí? Y olvidaros que estén las profesoras cerca. ¿Hay entre vosotros gente que lee, que le gusta leer? Levantad la mano. ¡Wow! Muy bien. Muy bien, nadie en ese grupo. No están los lectores. En esta sección no hay tantos lectores. Y otra pregunta. ¿Os gusta ir al cine? ¿Hay cinéfilos aquí? Ah, más. Y la última pregunta. ¿Y las series? ¿Quiénes ven series aquí? Ah, ahí estamos, amigos, ¿eh? Bueno, varias cosas. Deciros también que toda la cultura textual vuestra, todos los WhatsApps, aunque no os dais cuenta, estáis escribiendo, estáis reescribiendo, estáis escribiéndoos. No creáis que la escritura es una cosa ajena a la palabra y a la palabra entre vosotros. Continuamente estamos todos escribiendo nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros éxitos y nuestros fracasos. Tenedlo en cuenta, todos sois escritores. A lo mejor no escritores dentro de un libro, quizás más adelante lo seáis, pero sí sois escritores de vuestra propia vida. Eso es muy importante, porque también podéis escribirla mejor o peor, vuestra propia vida, según como queráis. Y ahora una última ronda con estos estupendos escritores que han venido de tan lejos y que son, sin embargo, tan cercanos a nosotros y tan queridos. Hablarnos un poquito, bueno, de lo que queráis, pero sobre todo un poquito también de Centroamérica y el cine y las series y el teatro. Empezamos como antes por Isabel. Okay. Y seguimos el mismo orden que antes. ¿Qué les puedo decir? A ver, el cine en Panamá, aunque tiene una tradición de muchos años, tuvo un momento en el que caímos casualmente por cosas económicas. En los 80s, que tuvimos la invasión de Estados Unidos a Panamá, fueron tiempos económicos muy duros. Así que entre los 80s, los 90s, tuvimos ahí un bajón. Ya está retomándose la industria y pues estamos contando historias interesantes. No sé, nosotros estamos muy influenciados por los Estados Unidos, así que viene un poquito de allá, como la carga narrativa nos viene un poquito de allá. En el teatro, pues no se ha dejado de escribir nunca y lo que nos gusta escribir en Panamá es comedia, o lo que nos gusta consumir en Panamá es comedia, a pesar de que se escribe de todo. Se escribe mucho teatro LGBTQ+, y se escribe mucho teatro, como les decía, que tiene que ver con la memoria, aunque se escribe de todo realmente. Pero lo que se pone en escena es más que nada comedia, a menos que esté auspiciada por el gobierno, o sea, que sea una puesta en escena, por ejemplo, de un premio nacional, que generalmente son dramas. De lo contrario, a la gente le gusta ir a ver comedias. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que los temas no sean serios. Eso no quiere decir que los temas no sean rompedores y que no salgas con el corazón roto de ver una gran comedia.
Las comedias son solamente el vehículo. Lo que va adentro es la historia, así que es igual, es lo mismo. Con respecto a Centroamérica, el resto de Centroamérica tenemos algunos vínculos, sin embargo sí siento que estamos un poquito desvinculados. Ustedes saben que Panamá es un país particular porque aunque somos geográficamente parte de Centroamérica, sí pues tenemos características culturales caribeñas e históricamente formamos parte de la Gran Colombia, así que estamos ahí como medio adentro y medio afuera. Estamos un poco desvinculados, aunque ha habido programas centroamericanos como Carromato y otros que nos unen a la tradición teatral centroamericana. Pero vale la pena ver teatro de otros países siempre porque es una manera de entender los grupos humanos y las sociedades, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Le paso la palabra a Carol. Bueno, ahí cuando vi que todos levantaron la mano con las series, que todos levantaron la mano con el cine, nosotros nos damos cuenta de una realidad importante y es lo mucho que nos influencian estas producciones. O sea, de lo más, digamos, el cine es tremendamente una herramienta tremenda para influenciar culturalmente. De hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, yo no sé si ustedes saben que Estados Unidos le impuso a Europa la obligación de incluir una cantidad impresionante de películas norteamericanas en el cine europeo para detener el avance del comunismo. O sea, eso fue una cosa muy premeditada y esta American Way of Life se metió ahí en medio de lo que antes era la cuna de la cultura, que es Europa. Y eso hoy día ustedes lo miran, películas europeas, y uno siente que está viendo estas chick flicks que les dicen, ¿verdad? Las comedias románticas gringas, de ahora la mira uno en francés, en alemán, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una herramienta cultural poderosísima y nosotros consumiendo estas cantidades impresionantes de series extranjeras, una cosa que deberíamos de preguntarnos es cuánto están influyendo en la manera que pensamos, en la manera que vivimos, en la manera que deseamos, que amamos, que nos relacionamos, ¿verdad? O sea, realmente son herramientas culturales tremendamente poderosas y probablemente están estandarizando la cultura de una manera que tal vez no es tan conveniente. Y ahí es donde viene la producción local de cine, el cine documental, etcétera, a ser realmente muy necesario para nuestras comunidades que son pequeñas y que son de cierta manera marginales en estas tremendas industrias y que requieren mucho dinero, ¿verdad? Entonces, la producción de cine en un país como Guatemala, por ejemplo, lo que hace es poner en escena nuestras historias. O sea, ir al cine y ver a alguien que habla como tú, digamos, ¿verdad? Que habla como tú, que tiene, que ahí están tus calles, las calles de tu ciudad, es una cosa muy poderosa. Sobre todo cuando estás atiborrado de estar viendo las calles gringas, la gente gringa hablando como gringos, con sus bromas gringas, ¿no? Y de repente ves un chiste local y dices, wow, ahí estoy yo. Es una cosa muy poderosa, muy importante y hay que apoyar a ese cine local, hay que verlo, hay que estar de cerca, porque al fin y al cabo la diversidad cultural es una cosa importante para todos. Pero yo me voy a referir a una película que se produjo en Guatemala hace unos años de un cineasta que se llama Jairo Bustamante y que se llama Ixcanul. Ixcanul es la palabra volcán en idioma cachiquel. Y esta es una película en idioma cachiquel. Y todos los guatemaltecos que no hablamos idioma cachiquel fuimos al cine a ver con subtítulos y leer en subtítulos esta historia. Y eso fue una experiencia muy brutal porque para nosotros los guatemaltecos que vivimos en un país donde hay 23 idiomas indígenas, y que siempre ellos son los que tienen que buscar traducción, ¿no?
Entonces ahí éramos nosotros los que estábamos leyendo los subtítulos porque la película estaba en idioma cachiquel. Y fue muy poderosa esa película, o sea, causó gran revuelo, tremenda reacción, digamos, social, porque nos estaba hablando a nosotros de problemas que sí tenemos, ¿no? De cosas que nosotros no vemos en la pantalla. O sea, no vemos en la pantalla una familia indígena, dilucidar problemas personales, ¿verdad? Problemas que encima de todo podrían estarnos sucediendo a nosotros, ¿no? El caso de una chica que sus padres la tienen prometida en matrimonio, como todavía se acostumbra en muchos pueblos de muchos países del mundo, que los padres deciden con quién van a casar a la niña de 16 años, ¿no? Y esta chica que lo que quiere es ver qué hay más allá del volcán y se quiere ir de ahí, ¿no? Y con tal de irse, se conecta con un chico que le dice que si se porta bien con él, se la lleva a Estados Unidos, y ese portarse bien con él es tener sexo, y ella queda embarazada y el chico la deja. Y entonces este tema podría pasar a cualquiera, ¿no? No es un tema, o sea, ahí empieza uno a ver que nos parecemos más de las diferencias que tenemos. Y yo creo que, digamos, poder hacer estas conexiones a través de un medio tan poderoso como el cine es algo que vale muchísimo la pena hacer. Vale mucho trabajo, vale mucho la pena invertir dinero, ¿verdad? Porque a veces decimos, somos tan pobres, ¿cómo le vamos a meter dinero a una industria cinematográfica? Pero a veces salir de la pobreza pasa por recuperar nuestros imaginarios, por poderlos difundir, por poder construir, digamos, una identidad a través de muchas formas, y el arte es una herramienta espectacular para eso, ¿verdad? Bueno, está esta Ixcanul, y después la última cosa que voy a mencionar en cuanto a cosas que pasan en el cine, hay un documental maravilloso que se llama Velemos Contentos. Esta es una historia muy dramática que tiene que ver con la guerra en Guatemala, y que hubo poblaciones arrasadas por la guerra, y mucha de esta gente terminó enterrada en unas tumbas masivas, ¿verdad? Que ni siquiera se sabía dónde estaban. Entonces la gente tenía a sus seres queridos muertos, desaparecidos, no sabían dónde estaban, hasta que esta asociación de médicos forenses empezó este trabajo de exhumación de tumbas clandestinas o tumbas masivas, y hicieron este trabajo en una comunidad y sacaron todos estos huesos que ya después de todo este tiempo estaban todos ahí desarmados, digamos, ¿verdad? Y se llevaron todos estos huesos para clasificarlos, identificar a las familias con su muerto, digamos, ¿verdad? Pero pasaron 7 años entre que abrieron la tumba y que devolvieron los restos. Durante todo este tiempo, este cineasta estuvo de cerca con esta comunidad, desde que se hizo la apertura de la tumba, se hizo la exhumación, se llevaron los huesos, y todo estaba cerca con la gente, de cerca, a ver qué los estaba pasando, y ellos muy inquietos, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver nuestros muertos, no? Y finalmente empiezan a devolverles, digamos, llega el día que devuelven a estos muertos. Y después vienen todos estos rituales funerarios, y el documental termina con esta fiesta que es una fiesta funeraria. Pero hay música y la gente se emborracha y están bailando y todo, porque, digamos, este ritual conlleva toda esta, claro, es un ritual, ¿no? Conlleva todo esto. Y uno empieza a ver la delicadeza con que envuelven estos restos en las cajas, y uno se da cuenta de lo importante que es para muchas culturas, e inclusive, quién quita para todas, poder enterrar a un muerto, ¿no? Antígona. Así que les quiero dejar esta idea, porque a mí me pareció uno de los documentales más hermosos, a pesar de tratarse de un tema tan terrible, tan siniestro, pero que está tratado de una manera tan humana, y que, no sé, que nos identifica tanto como humanos a comunidades que han sufrido estos eventos terribles, ¿no?
Gracias, Isabel. Arnoldo, tienes la palabra. Sí, yo lo que quisiera decir, además de lo que ha dicho Carol, que es bien importante, es que nosotros sí, mi generación en Guatemala, vimos cómo esta generación de cineastas abrió una puerta a patadas por el solo deseo y la necesidad de contar esas historias. Y una vez que esa puerta se abrió, pasó exactamente lo que ha dicho Carol. Comenzamos a ir al cine y no sabíamos hasta ese momento que el cine era también un espejo. Yo recuerdo que habían comentarios en la salida de las salas de cine en donde se criticaba, por ejemplo, la actuación. Y uno tenía que preguntarse si lo que estabas criticando era la actuación o es que era la primera vez que habías oído tu propio acento en una pantalla. Si era la primera vez que te habías visto, que habías escuchado un registro que era tan familiar en la vida real, pero que jamás habías visto en código cinematográfico con una fotografía así. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando a vernos a pesar de las enormes, ustedes imaginarán, es decir, son, como Carol ha dicho, países pobres con enormes problemas, con estados, digamos, con gobiernos que no les interesa ni un poquito la cultura, que no leen, que no ven películas y que no invierten en eso y que no les parece que sea un ámbito en el que se debe invertir. Y sin embargo, hay una ebullición extraordinaria porque la necesidad surgió, porque se demostró que era posible. También tiene que ver, por supuesto, con que se abarató la tecnología hace 20 años, hace 25 años de la producción de cine. Antes de eso, hay una historia del cine centroamericano, hay una historia de 100 años de cine centroamericano, pero todo es así muy anecdótico, episodios por aquí, por allá, de producciones que se hacían en celuloide, con grandes cámaras y grandes producciones y que costaban una fortuna, y que luego había que enviar esos rollos de película que fueran revelados en México o en Estados Unidos y ser editados, en fin. Toda una infraestructura que la digitalización permitió que los cineastas y los contadores de historias de nuestros países comenzaran a soñar con la posibilidad de contar sus propias historias y de hacerla realidad. Y eso ocurrió por el tesón, la imaginación, la creatividad, la voluntad, la energía de todos ellos. Y ahora, pese a las dificultades, pese a que siguen habiendo obstáculos presupuestarios, etcétera, ya se ha vuelto bastante más común que nosotros vayamos a las salas de cine y las veamos y las entendamos como un espejo. Y una de las grandes conquistas, me parece a mí, que esto puede sonar muy raro, pero me parece que es así, es la conquista de los géneros cinematográficos, lo que decías vos de las comedias. Porque claro, en un principio se están haciendo esas primeras películas y la urgencia es tan grande, hay tanto territorio narrativo por cubrir que no se ha cubierto, que vamos, digamos, sacando los temas urgentes, los temas de la memoria, los temas de los conflictos, los temas de nuestros problemas seculares, digamos, por llamarles de alguna forma, nuestros viejos problemas como sociedad. Pero luego, poco a poco, los cineastas se van liberando, digamos, de esa agenda de temas y comienzan a explorar otras posibilidades. Por ejemplo, hablando de Jairo Bustamante, su última película, que además estuvo nominada a los Globos de Oro, es una película de terror. Es verdad que está enraizada en la historia de Guatemala, toca un tema muy serio, que es exactamente lo que tú decías sobre la comedia, como detrás de la comedia están los temas serios. Bueno, esta es una película de terror, de género de terror, pero detrás de esa película de terror, por supuesto que se están cubriendo estos temas. Y a mí me parece eso fascinante, me parece que la madurez está llegando porque estamos conquistando también los géneros cinematográficos, porque eso da una enorme libertad de creación. Muchas gracias, Arnoldo. Pues yo creo que efectivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tuvo muchísimo éxito la película cubana Fresa y Chocolate, y esa película abrió el interés por el cine cubano que otras películas anteriores no habían logrado. Esa película acercó al espectador de España con esa cultura y con ese mundo, ¿no? Y también vimos nuestras semejanzas, este efecto espejo que tú dices, ¿no? Vosotros cuando vais al cine es fundamentalmente cine norteamericano, pero ¿cuántos de aquí veis cine español? Ah, bueno, bien, bien. ¿Y veis cine también hispanoamericano? ¿Hay alguien que ha visto una película hispanoamericana, la que sea?
Muy bien, bien. ¿Cuál ha sido? ¿Agua para chocolate? Sí, ¿no? Bueno, pues tenemos que estar abiertos a esas cosas. Y ahora también nosotros nos gustaría que nos hicieseis a lo mejor alguna pregunta sobre lo que es ser guionista, lo que es ser escritor, lo que es trabajar para el cine, para el teatro, para el documental. Ahí hay muchos trabajos muy interesantes, muy creativos y que quizás en el futuro puede interesaros. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. Espera. Vale. Que de la escritura al teatro, del teatro al cine, hay mucho cambio, hay un gran cambio entre el teatro y el cine a la hora de escribir. Una pregunta que... Yo creo que Isabel está mejor capacitada Sí, para vamos a responder pasar, esa pero te pregunta. quería decir que gracias por preguntar y por tu interés. Sí, hay un gran cambio, un gran cambio. En el teatro solamente se escriben acciones, no conversaciones. O sea, tú lees el guión y el guión son personajes hablando, pero realmente lo que está pasando tiene que ser una acción. Y en un cuento o en una novela, no. Y luego pasarlo al cine, ya puede hablar Carol, ya pasarlo al cine también es otra traducción a otro lenguaje. Ahora, lo que sí es verdad que es un tema que yo ando defendiendo, y creo que no estoy solo en esto, pero bastante solo, es la idea de que el teatro, nosotros lo entendemos fácil, es decir, el teatro es una cosa que se monta con actores que lo representan, etcétera, etcétera. Pero también es literatura para ser leída, en el sentido de que la inmensa mayoría del teatro que nosotros conocemos, lo conocemos porque lo leímos, porque lo compramos editado por editoriales, etcétera, y nos echamos en una cama a leer obras de teatro. Es decir, ¿en qué vida alcanzaría para ir al teatro y sobre todo con nuestra, digamos, con las dificultades de montaje que hay, para leer, para haber montado todo el teatro que hemos leído, por ejemplo? Y yo quisiera que lo mismo le ocurriera al cine. Es decir, esto hay mucha gente que está en contra de esta idea. Es decir, hay mucha gente que piensa que el guión cinematográfico es un producto que no es un fin en sí mismo, que no le interesa a nadie para ser leído y que solo tiene valor en la medida en que va a convertirse en una película. Pero si dijéramos lo mismo del teatro, no conoceríamos la historia del teatro, porque la mayor parte del teatro lo hemos leído. Y a mí me encantaría estar leyendo guiones que se editan, que hay, en algunos casos excepcionales, hay guionistas que han conseguido, digamos, saltar esa barda hacia el mundo editorial, pero a mí me encantaría leer muchos más. Yo veo películas que me enamoran y quisiera sentarme simplemente a leer el guión, a volver a leer las palabras de las cuestiones que fueron dichas ahí y que se compartieron como el teatro. Hay pocos, pero hay colecciones. Sí, las hay. Sí, efectivamente. Yo solo quería decir una cosa con relación a esto, y es que la correspondencia que hay en el teatro y en el cine es que son artes escénicas. Entonces lo que tú tienes es ese espacio de la escena que es muy importante, donde en una locación están sucediendo cosas en tiempo real. O sea, hay una interacción de los personajes con su mundo, ¿no?, que estás creando en tiempo real. A veces la literatura se la puede pasar sin ser escénica, ¿no? Pero el teatro y el cine tienen esa... Y digamos, si tú quieres escribir cine o si quieres escribir teatro, tienes que dominar esa parte, ¿no? Lo escénico. Y eso tiene que ver con los diálogos, con la interacción que tienen los personajes, con la construcción de esta atmósfera. Y con el tiempo. Eso es lo que yo diría que es más clave, el tiempo. O sea, el tiempo... El tiempo real, claro. o sea, siempre está sucediendo en tiempo presente. O sea, claro, todo lo que es escénico sucede en tiempo presente, ¿verdad? Aunque sea un flashback. O sea, es un flashback cuando tú lo escribes, pero cuando lo estás viendo, está sucediendo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, yo diría que eso es muy importante poderlo aprender a hacer cuando estás tratando de hacer un guión o escribir teatro, ¿verdad? Gracias, Carol. Y
tenías tú una pregunta, ¿verdad? Ya tiene micrófono. Vale, sí. Preguntar todo lo que queráis, aprovecharos. Aquí estamos. Víctor. Hola, ahí está. ¿Qué es por ejemplo, el teatro y el cine? ¿Y cómo se escribe, por ejemplo, el cine, el teatro y poco más de cómo se escribe un libro? Y quiero yo como aprender a escribir un libro o algo, porque yo he hecho como unos cortometrajes con mi compañero Javi, que está aquí conmigo ahora mismo, y una experiencia inolvidable que quiero volver a repetir, porque son como 4 cortometrajes, como Tu mirada puede cambiar el mundo, Normal y Después qué, y auténticos. Y uno de ellos hablo bastante inglés, la verdad, y como expresar las personas que tienen discapacidad y es para representar a las personas que tienen discapacidad, las que no, y es para expresar como el corazón y lo esencial es invisible a los ojos y ponerse la huella de la otra persona. ¿Quieres unos consejos prácticos, no? Sí. Bueno, pues cada uno de ellos te va a dar uno. Empezamos contigo, Isabel. Pues, a ver, lo primerito para aprender a escribir es leer. Leer muchísimo, de todo, pero especialmente del género que uno quiere escribir. Por ejemplo, como les dije, yo para escribir teatro tuve que leer mucho teatro. Y no solo leerlo, sino analizarlo, hacer trabajo de mesa. Es un trabajo arduo que no se ve, pero que le está quedando a uno pues en el fondo de la cabeza siempre, ¿no? Y ya ahora ustedes tienen la ventaja de que ya vienen formateados con el lenguaje, porque ya en el celular, en TikTok y tal, aprenden a editar y aprenden a hacer saltos en el tiempo y todo naturalmente, porque lo están haciendo desde chiquitos. Yo tuve que ir a la universidad un semestre para aprender a editar. Ya ellos saben editar. Saben editar, sí. Así que, pues de ahí leer y entender cómo funciona la forma teatral, por ejemplo, la forma del cine, ¿no? Y yo me voy a permitir intervenir como escritora en esto. Yo no creo que sea tan importante leer mucho. Yo creo que lo que es importante es observar mucho y escuchar. Y escuchar no solo lo que te viene de fuera, sino tu reacción a lo que escuchas, a lo que observas, lo que realmente te llama la atención, escucharte a ti y escuchar a los demás. Os paso la palabra. Bueno, una de las cosas que yo siempre les digo a mis alumnos es que examinen la censura, porque muchas veces tenemos mucha censura interna, ¿verdad? O sea, no se atreve uno a contar esta historia, no se atreve uno, ¿y qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi novio? ¿Qué va a decir no sé quién, no? Entonces, lo que yo les digo a mis alumnos es, el único que puede censurarte eres tú mismo, ¿verdad? O sea, me refiero a que cuando uno dice, ¿qué va a decir mi papá? No es él el que te está censurando, eres tú mismo, ¿no? Si uno quita eso de en medio, y a mí el truco que me funciona es decir, pues está ahí en un papel la idea, o sea, mientras esté en un papel está como en secreto, no está conmigo misma. Y así me voy llevando, quitándome la censura encima, pensando que es entre yo y este papel, o esta pantalla en blanco, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para sentirte en libertad, porque el arte es mucho juego, es lúdico, ¿no? Y nosotros tenemos una construcción cultural muy pesada y nos cuesta mucho liberarnos de ella. Y yo creo que cuando empezamos a liberarnos de eso, fluye la creatividad que tenemos reprimida. Porque somos creativos, pero la educación nos ha destruido la creatividad a través de la cultura, de lo que se debe o no debe hacer, ¿verdad? Nunca debes hacer esto en una novela. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Es que no se debe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre voy por ese lado. ¿Por qué no?
no, es una novela, no debes poner un ensayo, ¿por qué no? En una novela no puedes poner un texto inserto, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? O sea, y no tengo respuesta de por qué no. Entonces voy a tratar de hacerlo, voy a experimentar hacerlo. Y si sale mal, no importa. O sea, no importa si sale mal. Pero si yo tengo esta libertad creativa, van a fluir muchas ideas. Voy a tener este ambiente amistoso, seguro, ¿no? Donde yo puedo fluir. Así que yo ese sería mi aporte, digamos. Arnoldo. Yo soy muy malo para dar consejos y hay un montón de gente a la que he metido en problemas por darle consejos que luego me hacen caso. Así que voy a tener cuidado. Ex amigos que ya no lo son porque les di un mal consejo. No, esto es una cosa muy simple, pero a lo mejor esto sirve no solo para la... Yo trato de pensar en estas cuestiones que no sirven solo para la creación, para la escritura, sino también para la vida, para que la vida sea más. No sé si mejor, pero más. Y es mantener siempre viva la curiosidad. La curiosidad es un animalito hambriento que si uno le da de comer lo suficiente va a ir engordando y engordando hasta que se convierte en un rasgo distintivo de lo que uno es. Y si la curiosidad, las ganas de indagar, de ver el mundo, de meterse, de preguntar, de hacer cosas, de vivir, de aventurarse, se mantiene viva, creo que la vida es mejor. Estupendo. Bueno, pues nada, si tenéis alguna pregunta más y si no, pues esperemos haber servido a que tengáis curiosidad por estos temas, como dice Arnoldo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.